De regreso a las sendas antiguas. De regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a mirar un tema que tiene que ver con las razones por las cuales los ebionitas rechazaron las enseñanzas de Pablo. Muchas personas no tienen conocimiento de quiénes eran los ebionitas o quiénes fueron los ebionitas. Y por qué ellos son importantes hoy en día. Y por qué no se habla de los ebionitas en el cristianismo, ni en el catolicismo, ni en el cristianismo se habla de los ebionitas. Pero hay muchos eventos, hay muchas señales que nos dejan una huella acerca de las razones por las cuales los ebionitas rechazaron y rechazaban las enseñanzas de Pablo. Vamos a comenzar diciendo que los ebionitas eran unos seguidores de Jesús, judíos, y se llamaban ebionitas porque eso viene del vocablo ebionim, que significan pobres. Así que ellos eran fieles seguidores de Jesús, y después de que Jesús murió y después de que vino el cristianismo de Pablo a influenciar toda la creencia y a inaugurar la creencia cristiana paulina, los ebionitas fueron perseguidos hasta el siglo V y luego parece que desaparecieron. Así que vamos a ver quiénes eran ellos y por qué es importante mirarlos desde el punto de vista de un grupo de seguidores de Jesús que estaba en contra de las enseñanzas de Pablo. Primero que todo, como había dicho, la palabra ebionim con la que se definió esta comunidad de judíos creyentes en Jesús significa pobres. Ahora, los ebionitas nos dejaron una huella en los escritos de algunos de los padres de la iglesia cristiana. Uno de ellos es Ireneo de León. Ireneo de León dice lo siguiente acerca de los ebionitas. Los ebionitas utilizan únicamente el evangelio que es según San Mateo y rechazan al apóstol Pablo, llamándole apóstata de la ley, pues los ebionitas, sirviéndose solamente del evangelio que es según Mateo, se dejan persuadir por él y no piensan rectamente del Señor. Eso dice Ireneo de León. Pero vamos a ver por qué los ebionitas aceptaban el manuscrito de Mateo. Y es que hay que aclarar que los manuscritos de Mateo que estaban en hebreo, que ya no se consiguen, no queda ningún documento del Nuevo Testamento en hebreo. Ellos tenían un manuscrito de Mateo que Mateo mismo escribió en hebreo. Y ellos dicen que ahí no figuraba nada en absoluto que tuviera que ver con ningún nacimiento virginal. Entonces, eso nos dice que ellos tenían un manuscrito que escribió el apóstol Mateo, que es diferente al que hoy en día tienen en el Nuevo Testamento como el Evangelio de Mateo. ¿Por qué es diferente? Porque el Evangelio de Mateo hoy en día incluye los capítulos 1 y 2 que hablan del nacimiento virginal. Y este documento que tenían los ebionitas, que era un escrito de Mateo en hebreo, no tenía nada que tuviera que ver con ningún nacimiento virginal. Entonces, aquí nos está comunicando que obviamente el documento que tenían los ebionitas era diferente al que hoy en día está
en el Nuevo Testamento como el Evangelio de Mateo, porque ellos no tenían nada que les avisara o les dijera a ellos de ningún nacimiento original. Y el Mateo de hoy en día sí habla de un nacimiento original. Entonces, los estudiosos han llegado a la conclusión de que los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo de hoy en día fueron insertados más tarde, muchos años después, para incluir el nacimiento virginal y hacer de Jesús un semidios, y para desarrollar la doctrina de la Virgen. Entonces, aquí comenzamos a ver que el Nuevo Testamento de hoy en día es un documento que ha sido manipulado y ha sido tergiversado y ha sido alterado. Bueno, bien, entonces Justino Mártir también dice, Justino Mártir en el año 150 también se refiere a los ebionitas. Dice, y hay muchos, por ejemplo, entre los ebionitas que consideraban al apóstol Pablo como un apóstata y un traidor al judaísmo, debido a sus enseñanzas acerca de que los gentiles no debían circuncidarse ni guardar la ley. Ahora, respecto, por eso los ebionitas rechazaban a Pablo, porque Pablo no enseñaba lo que enseñó Jesús. También tenemos que tener en cuenta que Pablo no conoció a Jesús y que Jesús no conoció a Pablo. Entonces, aprovechamos este momento para decir que queda en el aire la pregunta de cómo iba Jesús a enviar a un personaje a predicarle a los gentiles, a un personaje que nunca conoció. Y más bien, ¿por qué no hubiera enviado a Pedro o a Juan o a algunos de los otros apóstoles, que era su círculo más inmediato? Entonces, aquí esa pregunta queda en el aire, pero esa pregunta también nos lleva a suponer que Pablo fue una persona que se autoproclamó apóstol, porque no hay ninguna parte en el Nuevo Testamento donde diga que a él se le declaró apóstol, sino en los escritos de él mismo. Y obviamente en el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas. Pero Lucas no era un apóstol de Jesús, y en el entorno de los apóstoles de Jesús, ellos no tenían buenas relaciones con Pablo. E inclusive en el libro de los Hechos, capítulo 21, ustedes pueden ir a ver allá, donde a Pablo lo reconvienen para que responda acerca de acusaciones de los judíos que vivían en la diáspora y que venían a Jerusalén y decían que Pablo estaba predicando en contra del judaísmo, en contra de la ley, en contra de la circuncisión. Y es por eso que en el capítulo 21 del libro de los Hechos, ellos reconvienen a Pablo y le dicen, se nos ha dicho de que usted anda predicando cosas que no están de acuerdo a la Torá o a la ley. En fin, así que eso los ebionitas se dieron cuenta de que Pablo no estaba enseñando lo que Jesús enseñó. Y si ustedes se quieren dar cuenta hoy en día, ustedes van a ver que las enseñanzas de Pablo no mencionan acerca de las enseñanzas de Jesús. Lo que Pablo menciona es a Jesús como una figura que él utilizó para divinizar, para hacerlo un semidios, para hacer lo que perdonara pecados, para hacer lo que era el Hijo de Dios. Todo este tema es un tema paulino, y acordémonos, y ahorita vamos a ver que Pablo realmente él no era judío, él fue un prosélito, un converso, pero él originalmente era de Tarso, en Turquía, y él provenía de un entorno pagano. Así que él traía ideas
grecorromanas, del paganismo grecorromano, y traía ideas del gnosticismo, donde habían dioses que morían y habían dioses que resucitaban, y bueno, eso fue lo que él trajo, porque la doctrina o la predicación de Jesús no fue hasta allá. Jesús murió y él nunca se dio cuenta, nunca se imaginó de que iba a venir una religión que se llamara cristianismo. Como ya hemos mencionado en muchas otras partes, no Jesús, si se consideró Mesías, era muy lógico que cualquier judío lo podía hacer. Pero él llegó hasta ahí, él no llegó a considerarse ni hijo de Dios, ni llegó a considerarse que él iba a morir por los pecados del mundo. Todos esos fueron escritos que fueron interpuestos mucho después de la muerte de Jesús. Bueno, entonces decimos que los ebionitas tenían todas estas quejas en contra de Pablo. Entonces, también tenemos los escritos de Epifanio. Epifanio de Salamina tiene un escrito que se llama Panarión 30.3.7. Dice, los ebionitas aceptan el evangelio de Mateo y solo usan ese. Y es verdad decir que Mateo expuso y predicó el evangelio en lengua y escritura hebrea. Entonces, el Mateo que ahorita tiene el cristianismo vino a ser de una traducción griega. Entonces, quiere decir que no era el mismo que escribió el discípulo de Jesús, Mateo. Así que, entonces, también tenemos en Epifanio, Irineo de León, tiene unos escritos en Adversus a Hereses 1.26.2, donde dice de los ebionitas lo siguiente: es sabido que los ebionitas negaban el nacimiento virginal de Jesús y sin embargo aceptaban solamente el evangelio de Mateo. Obviamente este era el texto original de ese evangelio en hebreo, que no contenía los actuales capítulos 1 y 2, ni ningunos otros párrafos que fueron agregados a la traducción griega, de la cual proviene el texto que hoy figura en el Nuevo Testamento. Entonces, esto lo dejamos, el tema de los ebionitas, como algo que realmente quedó como una huella de que hubo un grupo que no estuvo de acuerdo con las enseñanzas de Mateo, con las enseñanzas de Pablo. Y si ustedes comienzan a mirar más detenidamente el Nuevo Testamento, se van a fijar que Pablo no enseñó lo que enseñó Jesús. Tampoco Pablo se fijó en lo que Jesús enseñó. Entonces Pablo trajo nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas creencias, y Pablo tomó del judaísmo algunos conceptos y los cristianizó y los combinó con su doctrina gnóstica de costumbres paganas del mundo grecorromano, y de ahí, de todo ese combinación de conceptos y creencias, fue donde nació lo que ustedes hoy conocen como la cristiandad o el cristianismo. Entonces, el cristianismo es básicamente paulino. Bien, también necesitamos decir algo acerca de Pablo, y vamos a tocar el relato del camino a Damasco. ¿Por qué? Porque el camino a Damasco es un punto de partida del cristianismo y de las enseñanzas de Pablo. Pero resulta que en la supuesta aparición de Jesús a Pablo en el camino a Damasco no se puede comprobar, no hay evidencia, nadie lo vio, y Pablo no vio a ningún Jesús, porque Pablo no vio a nadie. Pablo vio fue una luz o escuchó una voz. Entonces aquí comenzamos a tener dudas
de este relato. Y aparte de eso, Pablo nunca menciona que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. ¿Quién lo menciona? Lo menciona Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos. Y Lucas era un discípulo y un admirador de Pablo. Entonces Lucas tenía todas las intenciones de poner a Pablo en una imagen positiva, especialmente cuando Pablo, en el momento en que Lucas estaba escribiendo el libro de los Hechos, Pablo estaba en Roma ante el emperador porque estaba siendo enjuiciado porque los judíos de Jerusalén lo habían acusado a él de violar la ley, de enseñar cosas contrarias, y como Pablo supuestamente él dijo que él era romano. Y aquí hay otro aspecto, no sabemos de dónde Pablo sacó la ciudadanía, porque si él eventualmente fue judío, lo menos que un judío quisiera ser en esa época era ciudadano romano. Pero él usó esa artimaña para que no fuera enjuiciado por los judíos de Jerusalén, porque a él lo persiguieron y lo cogieron, lo apresaron. Y fue cuando él reclamó, dijo que él era romano y no lo podían juzgar los judíos. Entonces, por eso él terminó en Roma como romano ciudadano y sería juzgado allá por el emperador. Bueno, todo esto lo tenemos en el libro de los Hechos. Y recuerden una cosa, el libro de los Hechos narra acerca de Pablo, pero hay muchas cosas en el libro de los Hechos que no se alinean con las predicaciones de Pablo. Y por eso, repito, Pablo nunca dice en sus epístolas que Jesús se le apareció en Damasco. No, quien lo dice es Lucas. Entonces, ahí tenemos que comenzar a pensar que si Pablo realmente hubiera tenido una aparición de Jesús, pues él lo hubiera estado repitiendo todo el tiempo. Pero resulta que él no habla de esto, del camino a Damasco y de la supuesta aparición. Además, esa aparición no se narra que fue un Jesús corporal o físico o una imagen, una visión, sino se dice que fue una luz o que fue una voz. Y ahorita vamos a ver y vamos a responder algunas preguntas sobre este tema del camino a Damasco. Lo primero que ustedes tienen que ir es al libro de los Hechos capítulo 9, porque ahí comienza el relato del camino a Damasco. Pero vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a tratar de responderlas en el transcurso de esta presentación. Vamos a preguntarnos, ¿por qué razón, siendo Saulo, porque en ese momento él era Saulo y decía que era fariseo, por qué se vale del sumo sacerdote saduceo para perseguir a los seguidores del movimiento de Jesús? Aquí hay una cosa. Si Pablo decía que era fariseo, los fariseos y los saduceos no tenían buenas relaciones. Tenían creencias distintas, tenían diferentes formas de judaísmo y diferentes creencias. Entonces, ¿por qué, si él decía que era fariseo, por qué tenía que ir a donde el sumo sacerdote saduceo a pedirle cartas para ir a apresar a unos seguidores de Jesús que supuestamente estaban en Damasco? Eso no tiene sentido. Ahora, más adelante, en otra oportunidad, vamos a ver que los reclamos de Pablo de ser fariseo no tienen ninguna base creíble, porque los escritos de Pablo carecen de la exégesis de interpretación bíblica farisea. Entonces, ahí él se da a conocer de que en esa época, cuando él decía que era fariseo, pues obviamente lo decía en frente de los gentiles. Los gentiles no podían probar si eso era así o no. Y el hecho de que él haya reclamado que él era Saulo, como descendiente de la tribu de Benjamín, de donde era el rey Shaul, eso no tiene nada que ver si fuera de la tribu de Benjamín o no, porque para la época en que Saulo estaba en Jerusalén,
ya no era importante si usted era de esta tribu o de la otra, y además ya las tribus estaban sumamente mezcladas entre sí. Entonces, él saca esto a relucir, primero, para dar a entenderle que él era judío, pero realmente él no era judío, él era de Tarso, en Turquía, y era de origen pagano. Entonces, lo que él hizo fue una conversión. Y el tema de la conversión al judaísmo de Pablo tiene mucho que ver con una historia que los mismos ebionitas relatan, y es que él se enamoró de la hija del sumo sacerdote saduceo y se quiso casar con ella, pero no podía porque él no era judío. Entonces él se convirtió al judaísmo, y después, cuando él quiso casarse con esta hija del sumo sacerdote, ella lo rechazó. Entonces, de ahí Pablo desarrolló una actitud negativa en contra de todo el judaísmo. Y vemos que las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, todas tienen un tono antisemita, antijudío. Y lo que él vino fue a suplantar una forma de judaísmo que Jesús pudo dejar, y él la cambió, la transformó, y la convirtió en una religión que hoy en día es el cristianismo. Entonces, vamos a primeramente a enumerar las preguntas. ¿Por qué razón, siendo Saulo un fariseo, se vale del sumo sacerdote saduceo para perseguir a los seguidores del movimiento de Jesús? Aquí hay otro punto. No había ninguna razón por las cuales tuvieran que haber judíos que eran seguidores de Jesús, que eran perseguidos en Jerusalén. Ahí no perseguían a nadie. A Jesús no lo persiguieron en Jerusalén, porque Jesús era judío como todos los que estaban ahí. Entonces, ¿por qué lo iban a perseguir? ¿Cuál era la razón? Sin embargo, toda esta historia parece que fue una historia inventada para crear ese ambiente, para crear una historia. Y por eso vamos a desvirtuar todo esto en el transcurso de esta presentación, lo que se pueda, y más adelante trataremos otros temas. Pero estamos diciendo que no había razón para perseguir a Jesús en Jerusalén. Inclusive les voy a dar un dato: Jesús era fariseo. Tan fariseo era él que los mismos fariseos le decían maestro, lo respetaban. Y tan fariseo era él que los mismos fariseos le aconsejaron alguna vez a Jesús, le dijo: es mejor que usted se vaya porque lo están buscando para matarlo. Entonces, ¿por qué los fariseos iban a decirle a Jesús eso si eran los enemigos de él? No tiene ningún sentido, no tiene. Inclusive hay un video en este canal donde habla de Jesús el fariseo. Sería bueno que ustedes lo pudieran ver cuando tengan la oportunidad. Entonces, la primera pregunta: ¿por qué Saulo, siendo fariseo, se vale del sumo sacerdote para perseguir a los seguidores del movimiento de Jesús? No tiene sentido. Los fariseos no perseguían a Jesús. Jesús era fariseo. ¿Cuál sería el interés del sumo sacerdote? Ahora, la otra pregunta: ¿la petición de Saulo al sumo sacerdote fue a título personal? ¿O sería que Saulo estaba sujeto a la autoridad del sumo sacerdote? Porque vamos ahorita a mirar lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Capítulo 9, versículo 1. Hay otra razón aquí donde se nos dice que ¿por qué razón? Porque Saulo después tuvo que escapar de Damasco. ¿Por qué tuvo que escapar? ¿Por qué el relato de Pablo no concuerda con el relato de los Hechos? Porque Pablo en algunas epístolas relata que él tuvo que escapar de Damasco, pero la forma como él lo hizo en una de las epístolas que él relata no es la misma forma que relata el libro de los Hechos. ¿Qué razón podría tener el gobernador de la provincia? Porque resulta que Damasco era una ciudad de una provincia que se llamaba la provincia de Nabatea.
y era una provincia que era independiente, no estaba bajo el dominio romano como estaba Judea, Jerusalén. Entonces, aquí comenzamos a ver de que el sumo sacerdote en Jerusalén no tenía ninguna autoridad de darle cartas a Pablo para que fuera a arrestar a unos ciudadanos judíos que eran seguidores de Jesús y que estaban escondidos en Damasco. Eso no tiene sentido, porque el sumo sacerdote saduceo en Jerusalén no tenía jurisdicción sobre Damasco, porque Damasco era una ciudad de Nabatea, una provincia árabe independiente, que no estaba bajo el dominio romano. Entonces, eso es de ponerle muchas dudas. Bueno, vamos a ver que hay tres relatos del encuentro o de la historia del camino a Damasco. Hay tres relatos y cada uno es diferente del otro. Y todos están en el libro de los Hechos. Y sabemos que solamente Lucas escribió el libro de los Hechos. Entonces, pregúntese usted, ¿por qué Lucas iba a narrar el evento del camino a Damasco tres veces en el libro de los Hechos y cada vez iba a cambiar la forma en que sucedió? Entonces, eso le deja a cualquiera muchas dudas. Y ahorita vamos a citar los versículos. Entonces, para citarlos, les voy a decir que hay tres versiones de la conversión, supuestamente de Saulo en el camino a Damasco. La primera está en Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 19. La segunda está en Hechos, capítulo 22, versículos 6 al 15. Y la tercera versión está en el capítulo 26 del libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 12 al 18. Entonces, ¿por qué un mismo evento es relatado por el mismo autor de los Hechos en tres formas diferentes? Entonces, eso es de mirar más detenidamente. Bueno, entonces decimos en capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este movimiento que se llamaba El Camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, según el relato, fue una luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, primero menciona que fue una luz y ahora menciona que fue una voz. Entonces oyeron una voz, pero no vieron a nadie. Y tampoco dice que vieron una luz. Bueno, ese es un relato que hay que mirar más detenidamente, pero ese es uno. El segundo relato está en Hechos, capítulo 22, versículo del 6 al 15, donde dice, pero aconteció que yendo yo, ahí sí es Pablo, pero no es Pablo que está hablando, es Lucas el que está poniendo a Pablo a hablar. Entonces, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién es el Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
Y los que estaban conmigo, eso está hablando Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces, ya vemos diferencias entre la luz y la voz y quien habla. Y en una parte dice que los que iban con Pablo no escucharon nada. Y aquí está diciendo que no entendieron la voz que le hablaba a Pablo. Entonces, en Hechos 22, versículos 6 al 15, supuestamente Pablo está relatando el hecho. Pero Pablo no es el que está escribiendo esto. Quien escribió esto fue Lucas. Hay que tener eso en cuenta. El tercer relato del mismo evento está en Hechos capítulo 26, versículo 12 al 18. Dice, y también Lucas pone a Pablo a hablar y le dice, Pablo dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, rey, estaba ante el rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, ahora fueron todos los que cayeron, antes era solo él, ahora cayeron todos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en el aguijón. Entonces, tenemos tres relatos. En el primer relato, que está en Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 8, Pablo fue cegado por una luz y se cayó al suelo. Luego escuchó a Jesús, quien le dijo a Pablo que le dirían qué hacer cuando estuviera en la ciudad. Sus hombres no vieron la luz, pero oyeron la voz y se quedaron de pie. En el segundo relato, en Hechos 22, del 6 al 11, Pablo le dijo a la gente que estaba cegado por una luz y se cayó. Luego escuchó a Jesús, quien nuevamente le dijo a Pablo que le dirían qué hacer cuando estuviera en Damasco. Esta vez sus hombres vieron la luz, pero a diferencia de Pablo, no estaban cegados y no oyeron la voz. Luego aquí el relato es diferente. Y el tercer relato está en Hechos capítulo 26, versículos 13 al 19. Pablo le dijo a Agripa que vio una luz brillante y escuchó a Jesús, quien le dio su misión, pero no le ordenó que fuera a Damasco. Ahí sí no le dice que vaya a Damasco. Entonces el relato cambia. Se cayó, pero no se menciona la ceguera, ni se menciona que los hombres vean o escuchen algo, aunque por alguna razón también se cayeron al suelo. Les contó a los de Damasco y Jerusalén sobre su experiencia de conversión. Entonces, fue Hechos 9, del 3 al 8, el verdadero relato de este evento. Y si fue así, ¿se confundió Pablo en sus dos relatos separados? ¿Cómo lo sabrían? No lo saben. Entonces, lo que queremos dejar aquí en claro es que realmente el episodio del camino a Damasco deja muchas dudas. Primero porque no había ninguna razón para que Pablo Saulo fuera a Damasco. No había ninguna razón para que a los seguidores de Jesús, del movimiento de los seguidores del camino, estuvieran perseguidos en Jerusalén. No hay ningún relato. Fuera de los evangelios no hay ningún relato histórico. No hay ninguna razón para que los fariseos persiguieran a Jesús, si Jesús era fariseo. No tiene no coincide el hecho de que si Pablo dice que era fariseo,
tuviera que ir donde el sumo sacerdote saduceo, que era una corriente opuesta a los fariseos, a pedirle que le diera cartas para ir a arrestar a seguidores de Jesús. Tampoco tiene ningún sentido. Y en otra oportunidad estaremos viendo que, como dije anteriormente, todo esto usted comienza a verlo como un montaje. Es una historia ficticia. Y hay muchas razones para pensar que todo esto es una historia inventada, porque desde el momento en que Jesús murió en el año 32, 33, a cuando se escribieron los evangelios, pasaron 40 y hasta 50 años. Y hubo mucho tiempo para rehacer y reconstruir las historias. Y también hay que pensar de que para esa época y la influencia de Pablo en los evangelios se ve porque las cartas de Pablo salieron antes de que fueran escritos los evangelios. Las cartas de Pablo salieron más o menos en el año 55 o 60. Y los evangelios no comenzaron a ser escritos hasta después del año 70, 80 y 90. Entonces, aquí vemos de que sí hay una conexión. Y en otra oportunidad veremos el tema de la Eucaristía, donde fue Pablo quien instauró la Eucaristía, porque Pablo en 1 Corintios 11 comienza a decir que él va a enseñarles lo que él recibió. ¿De quién lo recibió? Si él ni siquiera nunca estuvo en una de las bendiciones que Jesús hacía del pan y del vino. Eso no era ninguna Eucaristía, era una bendición por el pan y por el vino, como igual lo hacemos hoy en día en el judaísmo. Entonces, Pablo tomó esa figura y la unió con una figura que sí había en el mundo grecorromano de sangre y pan, porque así era como adoraban a los dioses, para hacerse en parte de los dioses. Entonces, esto también es un hecho de que nos dice de las enseñanzas de Pablo, que eran enseñanzas completamente alejadas del judaísmo, y de sus escritos que solamente hablaron en contra del judaísmo, y de sus doctrinas también que hablaron en contra del judaísmo, de los versículos que Pablo sacó de la Biblia y los cambió para asemejarlos a sus doctrinas, a su doctrina y sus enseñanzas. Hay mucho, mucho que decir acerca de esto, pero yo quiero dejarlos por ahora con este tema y en otra oportunidad continuaremos explorando este tema. Hay muchos videos en este canal, hay 86 videos y todos están basados en el Nuevo Testamento, y lo que nosotros hacemos aquí es refutar, rechazar todos esos temas que están en el Nuevo Testamento a la luz de la Biblia hebrea o el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, quedamos pendientes para otra enseñanza. Por favor, estudien, hagan sus comentarios, pregunten, y bueno, toda esta información a ustedes no se les dice, el pastor no se la va a decir, porque le voy a decir que ni siquiera el pastor conoce esta información. Y si es un sacerdote, tampoco se la va a decir. Y si la supieran, no se la dirían, porque no les conviene. Entonces, quedamos pendientes para otra oportunidad. Muchas gracias. Shalom.